responsabilidad civil separada de lo penal. Bien, continuamos. Realidad en contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana. Boreal Televisión con imagen HD a nivel nacional. Y en todas las plataformas digitales usted puede sintonizar la señal nítida de Boreal Televisión. Todos los sistemas de cable del país. Canales dominicanos en Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica y el resto del mundo. Boreal Televisión, Voz Dominicana. Bien, entonces, hay una responsabilidad civil separada, ¿qué le llaman? Sí. Esa tiene que ver con el artículo 50 del Código Procesal Penal, porque fíjese bien, se da en muchos casos que a veces cuando se quebranta la ley penal, esa disposición del artículo 50 le dice a usted que usted puede llevar una constitución en actor civil conjuntamente con la acción principal. Se llama accesoria. Sí, de manera accesoria. Sí. Pero también sí ocurre, como en el caso de la especie, de algunos accidentes de tránsito, que casi siempre el consultor jurídico de los departamentos donde se redactan las actas, de las actas policiales, sí, siempre apoderan al juzgado de paz de tránsito, que es un tribunal especial. Entonces, se da como consecuencia que algunos abogados que son inteligentes no quieren llevar de manera conjunta la acción civil de manera accesoria a lo penal, que vendría siendo la parte especial de lo de tránsito. ¿Y qué es lo que hacen? Que acceden a la jurisdicción civil, demandan en responsabilidad civil, digamos, cuasi delitual o delitual, y pueden tener mejores logros. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que hay incidentes que se generan a veces de manera impropia, porque hay un abogado que va a un tribunal a decir... O innecesaria, digamos. Sí, innecesaria, sí, que va a un tribunal a decir porque esa acta de audiencia fue enviada a un tribunal de tránsito, que ya hay un apoderamiento y que conocer una demanda y responsabilidad civil separada debe conllevar a que esa demanda civil deba ser sobreseída porque fue apoderada la jurisdicción de tránsito. Pero ya hay decisiones con relación de la Suprema Corte de Justicia a que cuando se habla de apoderamiento no solamente por el hecho de ser enviada el acta, sino porque se haya instruido. Usted sabe que en los tribunales especiales de tránsito también se aplican medidas de coerción. Efectivamente. Y también se prepara una investigación. Hay un procedimiento preparatorio. Una investigación preparatoria, inicial. Y también hay audiencia, hay una etapa intermedia, que es un proceso penal, aunque con una fase de especial, pero es un proceso penal. Pero no se ha dado nada de eso. Ni se iniciaron las medidas de coerción, porque no se inició una investigación de preparación inicial, sino que mandaron el acta para allá, se engavetó y se quedó ahí. Que solo hay un apoderamiento. Pero un apoderamiento, digamos, porque lo llevaron allí, porque lo mandaron allí. Pero la parte accionante, que es víctima y que quiere hacer su reclamo de daños y perjuicios, se fue de manera separada, como dice el artículo 50 del Código Procesal Penal, y demandó de manera separada. Pues aparece el abogado contrario diciendo que ese tribunal está apoderado del penal y que debe sobreseerse. La mayoría de los jueces no sobreseen porque no se puede demostrar que hay un apoderamiento propio, puesto que no ha iniciado ninguna instrucción sobre ese proceso. Y si no se ha conocido ni siquiera la primera audiencia para la medida de coerción, porque en materia de tránsito se conoce una medida de coerción en esa primera audiencia. Es que no hay una persecución, porque si el Ministerio Público no ha presentado las medidas de coerción, no ha iniciado un proceso de investigación, entonces no podemos hablar de apoderamiento de manera exacta, sino que lo que hay es un acta que se ha sido enviada y archivada. Entonces, improcedente la solicitud de sobreseimiento. Entonces, no podría sobreseerse bajo ese argumento de que lo penal mantiene en estado lo civil. Ese es el cliché de siempre, que lo penal mantiene en estado lo civil, pero porque lo penal es lo principal y lo civil es lo accesorio, pero es que allí no se ha instruido nada. Entonces, ese desistimiento debe ser rechazado. Efectivamente. Entonces, vamos a suponer... O ese sobreseimiento. Sí, vamos a suponer que el propietario de un vehículo, ese propietario era propietario, lo vendió, se fue del país, no hizo el trapazo nunca, ni se descargó el vehículo. El vehículo comete un accidente,
se va el caso a los tribunales, llega un momento que emplazan al propietario del vehículo por ser el titular en la matrícula, ser el dueño del título. En esa circunstancia podría ser llamado y traído al proceso aún viva fuera del país. Bueno, cuando usted dice al proceso, habría que determinar a qué proceso, si penal, el proceso penal o civil. Sí. Bueno, no necesariamente, porque lo que la ley sí establece, que debe ser emplazado. Sí. Y si ha sido citado en algún domicilio conocido, si es que lo tiene, y si no lo tiene, pues por domicilio desconocido, pues es evidente que podrá ser condenado, pero solamente en el aspecto civil, porque esa persona no ha cometido ningún hecho penal. Esa persona está allí siendo procesada civilmente porque resulta que es dueño de un vehículo con el que se cometió el hecho, y como no hubo un descargo, conforme a la ley 491, que establece, 492 diría yo, porque sí, la 491 fue la ley aquella que se derogó, la del 2008, con la ley 2 de la nueva recurso de casación. Pero la 492, que es la que genera en el mismo 2008 también el descargo, si no hubo, ahora mismo se hacen descargos administrativos también. Y si no hubo un descargo administrativo o descargo por oposición, como le llaman, administrativa, o por decisión de algún tribunal, pues evidentemente que esa persona va a tener problemas. También hay la posibilidad, con relación a la ley 63, la ley nueva 17, que si hay un acto de venta que se puede registrar antes del accidente, pudiera dar al traste que esa fecha cierta de ese acto de venta pudiera generar una situación favorable a ese tercero civilmente responsable, porque él no tenía el control del uso de ese vehículo en el momento que ocasionó el hecho, y ya le había vendido, ya legalmente, ya él se había desapoderado de ese vehículo, y eso le puede ayudar considerablemente. Mire, usted acaba de indicar algo bien importante, porque en materia civil se puede condenar al demandado, aunque no comparezca, porque existe el defecto. Usted puede solicitar que se pronuncie el defecto por incomparecencia, no obstante estar legalmente citado. O por falta de concluir, porque hay dos tipos de defectos. Sí, sí. Ahora bien, en materia penal, ¿es posible eso, condenar al responsable civil sin estar presente? ¿Es posible eso? Siempre y cuando haya sido puesto en causa. Sí. Porque hay una situación, aunque no esté presente, porque es una responsabilidad civil. Recuerde que en materia penal no hay proceso sin imputado, pero el que es responsable civilmente no es un imputado. No. Entonces, puede ser condenado siempre y cuando haya sido puesto en causa. Porque no podríamos, evidentemente, condenar a una persona que no haya sido ni citada ni puesta en causa. Correcto. Entonces, usted citó hace un momento 3 elementos fundamentales que tendrían que estar ahí presentes los 3 para que se configure la responsabilidad civil. O debiera generarse alguna correlación entre ellos, puesto que si alguien comete un hecho y ese hecho involucró alguna falta, es decir, alguna negligencia, imprudencia, inobservancia, inadvertencia, y pudiéramos entender que esa inadvertencia generó algún daño, pero que ese daño está relacionado íntimamente con esa falta, pues pudiéramos considerar que la persona es responsable de un hecho. Y si de esos 3 elementos que usted cita, solo se configura solo uno, ¿hay responsabilidad civil? Se dificulta, porque si usted incurrió en una falta, digamos, de imprudencia, porque de manera atolondrada usted condujo un vehículo, le aceleró un vehículo, pero eso fue lo único que usted hizo. Ahora, algún vehículo de motor, sea de 2 ruedas, 3 o 4, que usted no tocara, y usted lo único que hizo fue que aceleró el vehículo, pero otra persona se impactó fruto de la impresión que le dio la velocidad que usted le tuvo con ese vehículo, pero usted no ha impactado a ese vehículo, simplemente se alteró y fruto de algún tipo de situación se asustó y se estrelló al suelo. Usted no tiene nada que ver con eso. Efectivamente. No tiene nada que ver con eso porque usted no ha hecho colisión contra esa persona. Y eso se da muchas veces,
que hay un vehículo que pasa a toda velocidad, pero hay otro que se acelera, que se siente impresionado, que siente como que le van a colisionar, le van a impactar, pero no sucede. Entonces el miedo hace que cometa algún otro tipo de desavenencia y pudiera entonces tener algún daño que necesariamente no ha sido provocado directo. No está ligado al accidente. Por la persona, entonces. Efectivamente. Eso. Mire, la nueva ley 63-17 trae innovaciones tremendas. Es tan moderna esta ley que no ha podido aplicarse en su totalidad. Fue traída de países desarrollados, no aplica mucho a la realidad nuestra y habría que seguir. Como casi todas las leyes, Sí. porque fíjense bien, la mayoría de las leyes que tienen muy buenas intenciones, la mayoría, porque se tratan de implementar, pero que la sociedad no está al nivel de esos países que fueron modelo para la preparación o confeccionamiento o hechura de esa ley. Entonces, nos quedamos siempre en los pañales de que tenemos que darle tiempo al tiempo para ver si las condiciones pueden ser adecuadas para que una ley determinada, porque estamos hablando en este caso en la de tránsito, aquí hay muchas cosas por resolver todavía. Sí. 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 Mire, por ejemplo, ahora con estas innovaciones de la 63-17, establece, entre otras cosas, que si el accidente lo provocó la víctima, porque se metió en vía contraria, porque se metió en la vía que no le correspondía y fue impactado por el vehículo. Es una falta también. Aunque ocurra un accidente que provoque muerte, hay que probarlo. No, eso hay que probarlo porque entonces... Son faltas que pueden ser recíprocas, porque fíjese bien, si alguien cometió alguna imprudencia o alguna inobservancia de que condujo el vehículo por alguna vía contraria y resulta que se ocasionó un accidente, en muchos casos interviene una responsabilidad dual, recíproca, porque está bien, él venía en una motocicleta, él condujo por una vía contraria, pero tú venías en un camión, y tú pudiste verlo, pudiste frenar, y no lo hiciste, aunque tú tenías tu preferencia. Entonces, el hecho de la desigualdad entre un vehículo y otro pudiera generar como consecuencia que ambos cometan faltas recíprocas. Y diré, bueno, pero es que yo venía por mi carril y él fue que se introdujo. Y él fue que se introdujo, sí, pero usted pudo verlo y no frenó. Entonces, habría que ver. Correcto. Habría que ver si las faltas son de parte y parte. Bien, vamos a la pausa. Retornamos en breve con otros temas de interés, realidad en contexto.